Hola, buenas tardes a todos. El- Mi nombre es Román Torres Ruiz. Soy estudiante del doctorado en educación que imparte la Universidad Alfa y Omega. Y hoy en el ciclo de conferencias les hablaré de un tema de investigación que lleva por título La educación vial como estrategia para el fortalecimiento de la cultura vial en los alumnos de la primaria Profesor Luis Gil Pérez. Para entender el tema y para ir entrando en materia, dirigirnos a los antecedentes de la seguridad vial. ¿Sí? Se dice que esta surge en la Ciudad Blanca en el año de 1300, que posteriormente se llamó Ciudad del Vaticano, en la celebración de lo que se llamaba el Año Santo. Esta celebración traía como consecuencia que llegaran muchos carruajes y esto obviamente provocaba congestionamientos en las calles de la ciudad, ¿sí? Entonces, un papa que se llamaba Bonifacio VIII, al enterarse de los incidentes que estaban ocurriendo en la explanada de la ciudad, ordenó que se pintaran rayas en el piso de las calles y en los caminos y puentes, dividiéndolas en dos secciones iguales, ordenando que se debiera caminar por la derecha sin cruzar las rayas marcadas. Es así como nace la importancia que tiene el uso adecuado de las vías públicas en el mundo. ¿Sí? En aquella época, lo que transitaba por las calles eran carruajes que pues obviamente eran dirigidos por personas, pero la maquinaria eran caballos. Entonces esto provocaba que hubieran muchas personas aplastadas, e incluso personas que morían al ser arrolladas por los caballos y luego le pasaba el carruaje encima. Entonces a partir de ahí empieza a cobrar ya importancia lo que sería la seguridad vial, pero para ir fomentando esta seguridad era necesario tener ciertas habilidades o ciertos conocimientos. Eh, el informe sobre la situación mundial de la seguridad vial en el 2015 estima la Organización Mundial de la Salud que las lesiones causadas por accidentes de tráfico ocuparán o iban a ocupar en el año 2020 el tercer lugar entre las 10 principales causas de muerte en todo el mundo. ¿Sí? Pero también en el 2019 la OMS informó que los siniestros viales eran la primera causa de muertes en niños y jóvenes entre los 5 y los 29 años de edad. ¿Sí? Esta situación representa obviamente gastos económicos enormes en el sistema de salud y pues los gobiernos para reducir esta siniestralidad pues se veían en la necesidad de implementar estrategias, ¿sí?, que ayudaran a moderar el uso de las vías públicas. Que el concepto de seguridad vial se empieza a entender como toda acción y conocimiento humano tendiente a crear las condiciones que garanticen un buen funcionamiento del sistema de tránsito, evitando potenciales conflictos y accidentes, eliminando las causas que pueden producir daños o bien minimizarlos. Eh, a partir de que se genera este concepto, pues se empieza a buscar la forma, ¿sí?, de ir generando esas condiciones, ¿sí? ¿Cómo garantizar esas condiciones? Bueno, a través de la educación, ¿sí? Sabemos que la educación, pues, es el principal canal por donde los alumnos, las personas, los seres humanos, vamos forjando carácter, actitudes, conocimientos, ¿sí? Por eso, entonces, el CIDE, el Centro de Investigación y Documentación Educativa, dependiente del Ministerio de Educación español, incide en el siguiente aspecto: que la educación vial es imprescindible para conseguir una educación ciudadana integradora de todos los principios que fomenta la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y que en definitiva sea un cauce que sirva para favorecer las relaciones humanas en la vía pública. Es así entonces que la educación vial se define como un proceso de enseñanza y aprendizaje dirigido a la adquisición de un conjunto de conocimientos, habilidades, conductas y actitudes destinadas a garantizar la seguridad vial de los usuarios de la vía pública. Esto se entender de la siguiente manera: cuando los conocimientos, las conductas, los hábitos y las actitudes están
motivadas, están bien cimentados, estamos hablando ya de la educación vial. Por consiguiente, esto nos va a dar a nosotros seguridad vial, ¿sí? Entonces, esta relación nos lleva a integrar los procesos que involucran a la enseñanza y al aprendizaje. Dentro de la educación formal como tal en el Estado de México, no existe una asignatura que lleve el nombre como tal. En los libros de texto de primaria, de gobierno, pues todavía no se ha trabajado una política que obligue o que relacione a incluirla dentro de los planes y programas de estudio. Esto nos lleva entonces a la formulación de un problema. Y ese problema es, ¿cuál es la relevancia que tiene la educación vial en la formación de la cultura vial, en este caso de los alumnos de quinto grado, grupo B de la escuela primaria Profesor Luis Gil Pérez? La inexistencia de una asignatura sobre educación vial que es clara. Los libros del texto no abordan tópicos sobre la educación y cultura vial. Se le da poca relevancia a la problemática vial en los centros escolares y el niño o niña carecen de poca formación sobre educación vial que se proporciona en el ámbito familiar. Es decir, hay un desconocimiento de esta cultura y de esta educación, ¿sí? Todos transitamos por la vía pública a como lo podemos entender, sin embargo no tenemos una formación como tal, lo que nos lleva a generar unas categorías de análisis, que la primera dice, ¿qué beneficios genera en la sociedad que a partir de la infancia al individuo se le proporcione educación vial? ¿Cuáles son las percepciones, creencias y actitudes que poseen los niños en relación a la seguridad vial? ¿Y cuál es el vínculo de educación que existe entre la escuela y la familia para generar en el niño una cultura vial? Este trabajo de investigación está compuesto por 4 capítulos que conforman el marco teórico, y en el capítulo 1, que hace referencia a la educación vial, pues en este capítulo se presenta como propósito conocer el origen que ha dado paso a los antecedentes, evolución y vinculación de los conceptos de educación, cultura y seguridad vial en la sociedad. Sabemos que a través de la educación se asimilan, aprenden y generan conocimientos, normas de conductas, modos de ser y formas de ver el mundo. El educando se hace capaz de adquirir un pensamiento crítico. Los resultados de este proceso son una serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos desarrollando facultades intelectuales, emocionales, culturales, físicas y morales que producen cambio. Ello da origen a un pensamiento propio que facilita el razonamiento con una serie de ideas que crean la personalidad característica de cada sujeto, expresada en su comportamiento. Por ello, la importancia de conocer los antecedentes de la educación, de la formación y de la información en materia de educación vial. El capítulo 2, que integra esta investigación, habla acerca de la cultura vial. ¿Sí? Durante este capítulo se exponen diferentes conceptualizaciones relacionadas con la cultura vial, la seguridad y la educación vial, con la finalidad de resaltar la importancia que tiene el crecimiento y equilibrio social. ¿Sí? Entendamos cultura como un conjunto de costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y regulan el comportamiento de un determinado grupo social. Ahora bien, la cultura vial, desde una perspectiva antropológica, es la manera de cómo los seres humanos viven, sienten, piensan y actúan desde y para el cotidiano de los espacios de movilización y desplazamiento. Entonces aquí vamos a resaltar la importancia que tiene generar cultura en la sociedad. ¿Sí? Si nosotros respetamos, si nosotros somos cordiales, si nosotros somos amables, tolerantes, ¿sí? Pues vamos a buscar siempre salvaguardar la integridad física de todos los que compartimos la vida pública. En el capítulo 3 hablo acerca de la vinculación escuela-familia. ¿Sí? Este capítulo contribuye al análisis de la vinculación escuela y familia, dado que el individuo se desarrolla en un contexto familiar, siendo los principales medios de educación los padres. Se hace hincapié sobre el valor familiar que tiene dicho espacio y su vinculación con la escuela. Recordemos que el papel de la educación se entiende
en este sentido a la educación como un proceso mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Está presente en todas las acciones y actitudes propias. El conocimiento es el estado de quien cuando sabe algo. Es uno de los factores que más influyen en el desarrollo de las personas. También dentro de este apartado de vinculación escuela y familia, resaltamos que cada persona, al tiempo que va construyendo su personalidad moral, coparticipa de la construcción moral del entorno y por ello la integración de la dimensión individual y social de la educación debe encuadrarse en el marco de un modelo ético que contribuye a preservar al individuo, a la humanidad y a los demás seres vivos. Si hay algún tema que deba abordarse temprana y sistemáticamente desde la construcción de la personalidad moral y desde el objetivo de una seguridad vial sostenible, es la educación vial, ¿sí? Por ello es importante que la educación vial debe iniciarse en los primeros momentos de la infancia con la participación activa de las familias y las instituciones educativas para erradicar o ir erradicando un poco esa problemática que tenemos a nivel mundial, lo de los accidentes de tráfico. El papel de los padres en la educación el papel de la familia en la educación está dado porque la familia interviene desde muy temprano en el desarrollo social, físico, intelectual y moral de sus hijos, todo lo cual se produce sobre una base íntima de comunicación social. También sobre este aspecto de la familia con la escuela, Pestalozzi defendió como mejor y principal educador a la madre para que el desarrollo físico, intelectual, moral de los niños y niñas fuese armónico. Entonces veamos desde esta perspectiva la importancia que tiene el entorno familiar en la formación y educación de los niños. El capítulo 4 pues hace ya referencia a la edad, a los niños de 10 y 11 años, que son los sujetos de estudio, ¿sí? Se abordan sus características psicológicas, cognitivas y emocionales, las cuales explican el nivel de comprensión que presenta el infante en relación a la educación vial y su énfasis en el desarrollo cultural. Por ello, la educación vial durante la infancia presenta el desafío de actuar con conocimiento sobre las limitaciones típicas de la edad y su interacción con un sistema vial que ha sido creado para otros usuarios. Frente a esta realidad, la tarea principal es proveer a los niños y niñas de conocimientos prácticos y dispositivos de seguridad adecuados. La familia, junto a la escuela, son las encargadas de generar situaciones para que los niños asuman con responsabilidad el significado del valor de la vida propia y ajena. Entonces, después de todo este contenido del marco teórico, el diseño metodológico está integrado de la siguiente manera. Mi método de investigación es mixto, es cualitativo y cuantitativo. El nivel de estudio es explicativo causal. Las técnicas de investigación utilizadas para esta investigación serán la entrevista y la observación. Mis instrumentos de investigación serán el cuestionario y guía de observación. Para resaltar la importancia de este trabajo, el grupo va a estar dividido en un grupo de control, un grupo de niños que estarán siendo capacitados en educación vial y un grupo de niños que llevará su ritmo de estudio sin la intervención de este tipo de formación. La delimitación espacial es la escuela primaria Profesor Gil Pérez, ubicada en una zona geográfica rural. La delimitación temporal será transversal por el tiempo en llevarse y la delimitación muestral pues es un universo de niños de la escuela primaria Profesor Luis Gil Pérez. La población es quinto grado de primaria. La muestra es el grupo B con 31 alumnos. Las características de edad de 10 a 11 años, estatus socioeconómico medio-bajo y el sexo mixto. El marco referencial de este trabajo de investigación está formado por el marco conceptual donde se describe la educación vial, la cultura vial, la seguridad vial, la educación y la formación. El estado del arte está integrado por 25 tesis aproximadamente que anteceden el fenómeno de estudio, dentro de los cuales también se toman como referencia la Organización Mundial de la Salud acerca de las estadísticas de las tasas de mortalidad, leyes de otros países como Argentina, España, donde la educación vial
ya se encuentra inmersa dentro de los planes de estudio de manera obligatoria. Constitucionalmente, algunos países ya tienen la disposición de que esta materia debe ser una materia obligatoria, no transversal ya, sino directa al plan de estudio. Y también las recomendaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas sobre la seguridad vial. Todas las estrategias que sean posibles para reducir esa tasa de mortalidad, ese alto índice de siniestralidad que existe en todos los países, ya que es un problema que atañe a todos los países por los altos consumos de tanto de bebidas alcohólicas, drogas, vehículos modernos, en fin, una infinidad de cosas que encierran esta problemática. Y bueno, el marco legal es pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apegándonos al artículo tercero que habla de que debe haber una educación integral. La Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado y el Reglamento de Tránsito que en algunos artículos establecen que la educación vial será obligatoria en diferentes rubros, ¿sí? Entonces, esto también se va a analizar para ir fundamentando el trabajo de investigación. El marco teórico, como ya se los expliqué, está compuesto por 4 capítulos, donde hacemos referencia a la educación vial, a la cultura vial, la vinculación de la escuela con la familia y los niños de 10 y 11 años. Recordemos que el trabajo de investigación lleva como nombre la educación vial como estrategia para el fortalecimiento de la cultura vial en los alumnos de la primaria Profesor Luis Gil Pérez. Los sujetos de estudios, niños de 5º grado de primaria, el objeto de estudio, educación vial, cultura vial, y para darle forma a este trabajo se generaron 2 hipótesis. La primera hipótesis hace referencia a que si la escuela propicia en los niños el aprendizaje de educación vial, luego entonces se genera una mayor cultura vial. Y mi hipótesis segunda habla de que a mayor aprendizaje de educación vial que obtengan los niños en la escuela, mayor será la cultura vial que se genere en ellos, propiciando una mayor seguridad vial. Entonces nuestras variables aquí son educación vial, cultura vial. Y con esto damos por terminada esta explicación en relación al trabajo de investigación. Muchas gracias, les deseo a todos un excelente día.